Bueno, entonces una de las primeras generalizaciones que tenemos del TFCI es el siguiente. Supongamos que f es una función continua, como en el teorema fundamental, y supongamos que en g es una función derivable en el intervalo a b y que la imagen de g esté contenido entre el intervalo a b. Entonces podemos definir una función integral, que no vamos a denotar con f, sino que vamos a denotar con g mayúscula, que haga lo siguiente. Integre entre a y el resultado de g en x a la función f de t diferencial t. Veamos que las hipótesis que le pedimos a la función g minúscula, por ejemplo, que es que la imagen de g esté en el intervalo b, es para que este resultado o el valor que me devuelve g siempre caiga en un intervalo donde la f sea integrable. Entonces, veamos que esto es una generalización del teorema fundamental porque para el teorema fundamental lo que aparece aquí era la misma variable que estaba aquí, es decir, era x. Acá ahora estamos considerando que podemos poner otra función. Por ejemplo, piensa en raíz de x, seno de x, logaritmo de x. Entonces, lo que vale es que esta función, siempre que esta función, la que estamos integrando, sea continua y esta sea derivable, la función g, perdón, aquí va, falta la derivada de g en un x es, miren, f evaluada o compuesta con g de x por la derivada de g de x. ¿Sí? Es decir, fíjense que el formato es como en la regla de la cadena, ¿sí? Recuerdo, para que no quede ningún error, aquí falta la derivada. Lo que establece es que la derivada de la función integral g mayúscula es la función integrando compuesta con el extremo superior por la derivada del extremo superior. Si notemos que en el teorema fundamental clásico, en el TFCI, este factor no se ve porque sería la derivada de x, pero la derivada de x es 1, por eso no ven ese factor. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de la generalización del teorema fundamental. Vamos a considerar f mayúscula la integral entre el logaritmo de x cuadrado más 1 y 4 de la función e elevado a la t por t. Bueno, entonces, antes de continuar observemos, esta función, la que estoy integrando, tiene que ser continua. Esta es continua porque es producto de funciones continuas y lo que necesitaría es que la función que esté en el extremo es derivable. Pero antes de eso, observemos que la función que tenemos en el extremo está en el extremo inferior. Y el teorema de recién necesitaba que la g minúscula esté en el extremo superior. Bueno, pero para nosotros eso no es un problema. Lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración a través de un signo menos. Y para eso ahora logramos que tener una función g de x en el extremo superior. Entonces, como esta función, la función que estoy integrando, es continua y la del extremo de integración es derivable, esta función integral f mayúscula es derivable. ¿Cómo se obtiene su derivada? Y bueno, era la función que estoy integrando compuesta con el extremo. Bueno, primero el menos, que queda por la derivada de una constante, ¿sí? Entonces, nos queda la función que estoy integrando compuesta en el extremo. Fíjense que eso es e compuesta con el logaritmo de x cuadrado más 1 multiplicado por el logaritmo de x cuadrado más 1. Eso es la función integrando compuesto con el extremo. Por la derivada del extremo. Pero la derivada del extremo es 1 sobre x cuadrado más 1 multiplicado por 2x. Bueno, ahora si uno se pone a simplificar, por ejemplo, en este caso la exponencial con el logaritmo, y esto me queda x cuadrado más 1 que se simplifica con esto, nos queda que la función derivada f mayúscula es menos 2 veces el logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Sí? Otra de las aplicaciones que tienen este tipo de funciones integrales, por ejemplo, sería calcular un límite. ¿Sí? Vamos a pensar en el límite cuando x tiende a 4 de la integral entre 1 y un medio de x más 3 de la función t cuadrado por e a la t diferencial de t sobre x cuadrado menos 6x más 8. Bueno, notemos una cosa, que cuando x se va a 4, como esta función, siempre que esta sea integrable, esta función era continua, lo único que tengo que ver es a dónde se va el extremo. Cuando x se va a 4, esto me queda 4 medios, que es 2 más 3, 5, o sea, es integral entre 5 y 5 esta función, que por una de las tantas propiedades que vimos de la función de la integral definida, eso tiende a 0. Y por otro lado, este polinomio, es fácil ver que cuando x tiende a 4 también se va a 0. Entonces tengo un 0 dividido 0. Pero como esta función, gracias al teorema fundamental,
es derivable, puedo aplicarle la regla del L'Hopital. ¿Sí? Veamos, la derivada del denominador es inmediata, pues es un polinomio, que es 2x menos 6, y la derivada del numerador tengo que aplicar o el teorema fundamental del cálculo integral o su generalización. En este caso es su generalización, y ¿qué nos devuelve? Es la función que estoy integrando compuesta con el extremo. Fíjense que es un medio de x más 3 elevado al cuadrado por la exponencial de un medio de x más 3 por la derivada del extremo. Pero la derivada del extremo, en este caso particular, es un medio, porque es una lineal. Bueno, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x se va a 4, y eso nos da 25e a la quinta sobre 4. Es decir, sobre las funciones de tipo integral, gracias al teorema fundamental del cálculo integral o a su generalización, se le puede hacer todo lo que sea correspondiente a la derivada. Por ejemplo, podemos calcular límites vía L'Hopital, podemos calcular dónde una función integral crece o decrece, porque para eso necesitamos su derivada primera. Luego podemos calcular dónde una función integral tiene curvatura, dónde una función integral tiene recta tangente, dónde una función integral tiene máximo y mínimo. Es decir, todas las aplicaciones que vimos de la derivada se pueden hacer para las funciones de tipo integral siempre que la función de tipo integral sea derivable. Bueno, hay otra generalización del teorema fundamental del cálculo integral, que es considerar que ambos extremos sean variables. Entonces, el teorema establece lo siguiente. Sean f una función continua de intervalo a b, y vamos a considerar dos funciones adicionales g y h, que sean derivables en el intervalo a b abierto, y tal que la imagen de g como la imagen de h estén contenidos en el intervalo cerrado a b. Entonces, si definimos la función h como la integral definida entre h de x y g de x de la función f de t, diferencial t, veamos que ahora los dos extremos son variables, no uno fijo, un número y el otro variable en función de x. Bueno, si llega a pasar eso, la función h es derivable y veamos cómo se obtiene su derivada. Su derivada se obtiene de la siguiente forma. Es parecido a lo que hacíamos antes. Es la función que estoy integrando, f, compuesto con el extremo superior, por la derivada del extremo superior. Eso es igual que el teorema o la generalización anterior. Pero ahora tengo que hacer algo parecido con el extremo inferior. Y va a ir restando menos la función que estoy integrando, evaluado o compuesto con el extremo inferior. Esto sería f compuesto con h en un x por la derivada de h. Es decir, fíjense que es como aplicar lo que ya sabíamos para el extremo superior, luego para el extremo inferior y restarlo. Hay que tener cuidado porque como es una resta hay que hacerlo en un orden. Es el extremo superior primero y luego el extremo inferior. Sí, aquí vamos a ver algunos ejemplos de esta generalización. Vamos a considerar h de x la función integral entre 2x cuadrado y 3x más 1 de la función t sobre t cuadrado más 1. Y queremos ver si esta función es derivable. ¿Sí? Veamos antes de hacer esta cuenta que el teorema anterior lo que nos permite es que ya ahora no tengo que pensar que siempre la función esté en el extremo superior. Puede estar o en el extremo superior o en el extremo inferior. Entonces ya no voy a tener que hacer lo que vinimos haciendo hasta ahora, que era invertir el orden de integración. Entonces, veamos las hipótesis. Esta función tiene que ser continua. Esta función es continua en R, y las funciones que están en los extremos de integración tienen que ser derivables. Como esas son derivables, puedo derivar. Bueno, ¿y cómo tengo que hacer la derivada? Es la función que estoy integrando compuesta con el extremo superior. Fíjense que eso nos devuelve 3x más 1 sobre 3x más 1 elevado al cuadrado más 1. Eso es la composición de esta función con el extremo. Por la derivada del extremo, que es 3. Menos el mismo procedimiento, pero con el extremo inferior. Es esta función compuesta con 2x cuadrado. Notemos que es esto. A donde decía t, te voy a poner 2x cuadrado. Por la derivada de 2x cuadrado, que cuánto es 4x. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. CH, la función que va, que es la integral definida entre el logaritmo de 2x más x y x cuarta del coseno de t. Entonces queremos calcular la derivada de h, perdón, aquí iría un h, no un g. Bueno, para eso necesitamos que esta función a la que estoy integrando sea continua y que los extremos de integración sean derivables. Como todas las funciones satisfacen las hipótesis, en particular esta es continua, este es derivable y este es derivable, puedo derivar.
Y la derivada es la función integrando compuesto con el extremo superior. Eso nos devuelve coseno de x cuarta. Por la derivada de x cuarta, que es 4x cubo. Menos, y ahora tengo que hacer algo análogo pero con extremo inferior. Es el coseno compuesto con el logaritmo de 2x más 2 más x por la derivada de esta función. Pero la derivada de esta función, ¿cuánto es? 1 sobre 2x por la derivada por 2. Por lo tanto me queda 1 sobre x más la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Bueno, y acá aparecen dos ejemplos más que los dejamos para que ustedes los lean, pero son del mismo tipo. Notemos que aquí la función que estamos considerando, tanto h como g, la podemos ver de dos maneras, como la generalización del teorema fundamental o el teorema anterior, porque una es una constante y la otra es una función variable. ¿Sí? Pero no importa cuáles de los resultados apliquemos, todos son válidos. Notemos que si en este caso vamos a usar el teorema más general, donde las dos funciones o los dos extremos se consideraban variables, cuando vayamos a derivar 0, va a aparecer la derivada de 0, que es 0. Por lo tanto, por eso la expresión de la derivada tiene un solo término, no tiene una resta. Pero bueno, dejamos que ustedes lean estos dos como aplicaciones del teorema. Y ahora sí nos vamos a concentrar en, si quieren, uno de los resultados más interesantes que tiene el teorema fundamental, que es la denominada regla de Barrow. Esta regla de Barrow, que se infiere con facilidad a partir del TFCI, representa un método simple para calcular integrales definidas. Antes de enunciarlo y ver cómo se utiliza, cómo es su prueba, recordemos que hasta el momento la integral definida es un objeto que nosotros no podemos manipular ni calcular, porque la integral definida se definió, valga la redundancia, como el límite de sumas de Riemann asociado a una partición regular del intervalo AB y a elecciones de puntos muestra que ustedes tomaban en el intervalo AB. Y decíamos que una función tenía integral definida si el límite era independiente de la muestra que seleccionábamos, es decir, era independiente de los puntos X y estrella que estábamos seleccionando. Esa definición tan compleja, en ningún momento pudimos calcular efectivamente cuánto nos devolvía para una función que fuese integrable. Bueno, gracias a esta regla, que se la conoce como regla de Barrow, vamos a poder calcular efectivamente el valor de una integral definida. Entonces, ¿qué establece la regla de Barrow? Es la siguiente. Sea f una función continua en un intervalo AB y sea g una primitiva de f. Entonces, la integral entre a y b de f de x diferencial x, fíjense que aquí volvió a la variable usual porque no aparecen variables en los extremos de integración, es igual a g de b menos g de a. Es decir, la regla de Barrow dice lo siguiente: si vos querés calcular una integral definida para una función f, la cual sea continua, lo que tenés que hacer es buscar una primitiva de esta f, cualquiera, y a esa primitiva la tenés que evaluar en el extremo superior, en el extremo inferior y restarlos. Es decir, fíjense que este teorema tan sencillo lo que vincula es la noción de primitiva, que para nosotros era un hecho matemático, por ahora no lo habíamos vinculado, con la integral definida. Es decir, las primitivas nos van a servir para calcular el valor de la integral definida. ¿Sí? Entonces vamos a considerar sea f de x la función integral que va entre a y x de f de t diferencial t. Como la función f minúscula es continua, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo integral, sabemos que f es una primitiva de f minúscula. Es decir, la derivada de f mayúscula es f minúscula para todo x de AB. Eso se sabe por el teorema fundamental, ¿sí? Para esta función integral usual f mayúscula. Ahora, si g es cualquier otra primitiva de f minúscula en el intervalo AB, por las propiedades que vimos de las primitivas, la diferencia entre g y f es una constante. Es decir, g de x menos f de x difieren en una constante. Entonces, vamos a evaluar la diferencia que hay entre la función f mayúscula, que es una primitiva de f, y la función g mayúscula, que es otra primitiva, en a y en b. ¿Sí? Entonces, por un lado, c, que es la constante, es lo que vale g de a menos f de a. Bueno, pero ¿quién es? G de a no sabemos cuánto da, porque no conocemos a la primitiva. Lo que sí sabemos es que f de a es integral entre a y a f de t. Por lo tanto, lo que podemos obtener es que la constante necesariamente tiene que valer
lo que vale la primitiva que ustedes tomamos o que de la cual partimos, evaluada en A. Por otro lado, vamos a calcular la diferencia en B. ¿Quién era? La constante es igual a G de B menos F de B. G de B no tenemos ni idea cuánto da, pero F de B es integral entre A y B, F de T. Entonces, si combinamos estas dos igualdades, tenemos lo siguiente. Por un lado, G de A es igual a C, que es la primera línea. Y por otro lado, C es igual a esta diferencia, G de B menos la integral definida entre A y B de F de T. Entonces, si reordenamos esta igualdad, por ejemplo, este término lo mandamos acá y este lo mandamos acá, nos queda que la integral definida entre A y B para una función f, la cual es continua, se calcula a través de una primitiva cualquiera de f, evaluándola en B, menos la misma primitiva evaluándola en A, que era lo que queríamos probar. Bueno, para finalizar lo que vamos a ver es que la regla de Barrow es independiente de la primitiva g que seleccionemos. Es decir, no hay una primitiva privilegiada que tenemos que seleccionar para hacer el cálculo de la regla de Barrow. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que si nosotros queremos calcular la integral definida de una función f minúscula en un intervalo a b, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, y para eso están los métodos de integración, hallar una primitiva cualquiera y a la primitiva calcularla en el extremo superior, b, calcularla en el extremo inferior y luego restarlo. Y esa cuenta, cualquiera sea la primitiva, siempre nos va a dar el valor de la integral definida. Entonces, lo que vamos a hacer es, como queremos probar que es independiente, vamos a considerar h una primitiva de f, pero que, perdón, acá va h no sea g. Es decir, h se puede escribir como g más una constante, pero que la constante no es el número 0, porque son diferentes. Entonces vamos a aplicar la regla de Barrow con g y h. Entonces, por un lado nos queda, por la regla de Barrow, como g es una primitiva de f minúscula, la integral definida entre a y b de f es g de b menos g de a. Eso es lo que establecía la regla de Barrow. Pero por otro lado, si le aplicamos la regla de Barrow con la función o con la primitiva h mayúscula, la integral definida es h de b menos h de a. Bueno, pero entonces lo que vamos a probar es que este valor es exactamente igual que este valor. Para ello, vamos a reescribir h usando esta relación. Notemos que h de b se puede escribir como g de b más c, vía esta igualdad. Y h de a se puede escribir como g de a más c. Entonces, si distribuimos los signos, fíjense que nos queda más c menos c, es decir, que se cancelan. Y al final nos quedó g de b menos g de a. Es decir, estamos probando que, independiente de la primitiva que ustedes seleccionen, la diferencia que aparece en Barrow es siempre la misma. O sea, el valor de la primitiva evaluado en B menos el valor de la primitiva evaluada en A, para cualquier primitiva de la función f siempre es la misma. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es considerar solamente la primitiva que tiene constante nula. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice voy a seleccionar una primitiva de la f, selecciona la primitiva que tiene asociada la constante nula. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase virtual.